voy a empezar con el ejercicio 20. En el ejercicio 20 hay varias transacciones de compra y venta, o sea, hay cambios de participación. La compañía Realeza adquirió el 70% de las acciones de la compañía Diamante. Entonces siempre vamos a empezar con, bueno, aquí igual nosotros siempre ponemos primero la contraprestación para calcular la plusvalía, ¿verdad? Y esta es la segunda compra, vamos a hacer la de la primera. Entonces siempre ponemos la contraprestación y a esa contraprestación pues le restamos, la compró en 138,600. Esta sería la primera compra, ¿verdad? Esta es la primera compra, cuando adquiere el control. La compró en 138,600, su participación es del 70%. La compró en el 2009. Esta primera compra es del 1/10/2009. Y usa el método de costo, que es el que tiene que utilizar para contabilizar la inversión, ¿verdad? El método del costo es porque esta inversión, este valor de la inversión solamente se va a ver modificado si hay deterioros de la plusvalía, si hay pérdidas que salen o dividendos que salen de las utilidades de compra, si hay cambios en la participación, ¿verdad? De otra manera, se mantendría el valor de la inversión al costo. El 1/2/2013 adquiere un 20% de acciones, entonces la segunda compra la hizo el 1/2/2013. En esa compra, la contraprestación que hace es de 66,880. Y el 1/6/2013 vende. Cuando vende, siempre lo hace de esta compra, ¿verdad? Cuando vende, lo va a hacer de la primera compra. Entonces voy a ponerla aquí. Esta venta se lleva a cabo el 1/6/2013. Y esa venta, perdón, que fue de un 5%, esto está. Me va a disminuir el valor de la inversión, ¿verdad? Las ventas disminuyen el valor de la inversión, esos 60 no sé qué es, y las compras pues lo van a aumentar. Entonces, en la venta que hace, vende un 5% y lo que va a vender es de esto que compró en el 2009. Esa participación que vende la vendió en 16,300. Entonces, en el único que va a haber plusvalía es en el primer caso de la primera compra. En la segunda compra y en la venta, cualquier diferencia entre la contraprestación y el valor que, ¿verdad? Que tenga esa compra o esa venta, eso va a ser un ajuste en la prima de acciones de la matriz. En ese tiempo, y siempre que hablamos de porcentajes sobre el 100%, ¿verdad? Es decir, que si la realeza adquirió un 70% y vende un 20%, está vendiendo un 20% del 100%, o sea, se queda con un 50%. O si adquiere un 20%, pues entonces se quedaría con un 90%, ¿verdad? Siempre hablamos no en función del 70%, ¿verdad? No un 20% del 70%, sino un 20% del 100%. Y la utilidad ganada fue en importes iguales durante todo el año. Eso es solamente para las compras, ¿verdad? Para las compras que no son la primera, porque hay que saber cómo habían aumentado los activos netos en las fechas hasta que ocurre esa compra.
El valor en libros de los activos y pasivos de la subsidiaria era igual a su valor razonable en las fechas de compra de las acciones y se considera que la plusvalía no se ha deteriorado. Eso también es importante para saber si el valor de la inversión tuvo que haber bajado. Cualquier participación no controladora se mide por la parte proporcional de esta en los activos netos identificables de la subsidiaria. Y la subsidiaria declaró dividendos, eso nos interesa cuando vamos a hacer la segunda compra. Da los dividendos. Bueno, aquí no tienen el cuadrito de dividendos. Aquí está. Bueno, entonces, aquí sería del 2013, ¿verdad? Y los cierres son a septiembre, que también hay que considerarlos, porque lo que vamos a hacer es una distribución de la utilidad neta conforme a estos cambios de participación y también vamos a hacer una distribución del dividendo conforme a estos cambios de participación dentro del periodo contable que estamos, que es el 2013. Se paga en dos partes iguales, entonces el dividendo total que se paga por la subsidiaria en esa fecha fue de 12,000. Y la utilidad total obtenida por la subsidiaria en ese año fue de 90,000. Eso es lo que vamos a distribuir entre los años, entre este año, ¿verdad? Según los porcentajes de participación que se tuvieron en cada periodo, en cada mes, ¿verdad? Entonces, lo que se reparte es lo que está de este año 2013. Lo de años anteriores no, porque eso, ¿verdad? No interesa. Entonces, no podemos hacer el asiento de eliminación de la inversión porque aquí sepamos cuáles fueron los activos que tuvo, ¿verdad? Aquí dice que las utilidades retenidas el 1/10 tenían un saldo de menos 20, entonces aquí tenía menos 20. Si no nos dice nada del patrimonio, suponemos que el patrimonio se ha mantenido en los 200 que están en el estado, en el borrador del consolidado. Por lo tanto, esta empresa, si no tiene otras cuentas, ¿verdad? Solo tiene capital social, prima no tiene, las utilidades que están en el consolidado son al 2013, por lo tanto no nos sirven, tenemos que tomarlas de la fecha de compra, que fue el 1/10 del 2009, y ese sería el patrimonio con el que contaba la empresa en ese momento, ¿verdad? En el momento de la primera compra. En ese momento, la participación que se compró fue un 70%. Y por lo tanto, tuvo una plusvalía que ya nos dijeron que no se ha deteriorado de 12,600. Esta plusvalía se va a mantener, ¿verdad? Bueno, aquí no sé qué es esto, vamos a quitarlo. ¿Verdad? Esa plusvalía se va a mantener. No importa los cambios de participación, con la nueva metodología, la norma nos dice que esa plusvalía se mantiene, porque cualquier otro cambio en la participación se va a ver reflejado en un ajuste a la prima, ¿verdad? Como este cambio de participación del 5%. Aquí cuando se compra el 5%, también se compra un 5%, perdón, se vende un 5% de este patrimonio que había en esa fecha, ¿verdad? De ese patrimonio que había en esa fecha, se vende un 5%, serían 9,000, pero se está vendiendo en 16,300. Esto ya no sería plusvalía, sino que sería un ajuste en la prima. En ajuste en prima de acciones. Eso con respecto a la venta. Con respecto a la compra, ¿verdad? Esto sería una venta. Esto va a disminuir el valor de la inversión en 9,000 colones. ¿Por qué? Porque estamos vendiendo de ese patrimonio que compramos, de estos activos netos que se compraron en el 2009, se está vendiendo un 5%. Por lo tanto, la inversión ya no va a estar en 138,600, sino que hay que quitarle 9. ¿Verdad? Eso por el lado de la venta. Por el lado de la compra se están pagando 66,880, pero aquí va a haber un cambio,
porque no solamente vamos a tener las utilidades retenidas, sino también la utilidad neta y el dividendo hasta la fecha de la compra. Entonces, aquí vamos a tener el capital social que no ha cambiado, que son 200,000, las utilidades retenidas hasta el principio del año, que en este caso fueron al principio del año 80, no, perdón, sí, 80. Ahí dice que tiene 80 acumulados, que es lo mismo que nos dan en el saldo al 30/9 del 2012. Entonces tenía 80 acumulados antes de empezar el año 2013. Tiene utilidades netas de, ¿verdad? Todo lo que se haya acumulado hasta el 1/2 del 2013. Si suponemos que fueron constantes los aumentos de la utilidad, 90,000 entre 12 meses, son 7,500 por mes. Sería entonces todo octubre, noviembre, diciembre y enero. Febrero ya no, serían 4 meses. Por 4, tendría una utilidad neta a esa fecha de 30,000. Serían los 90,000, pero de todos modos ahorita hacemos el cuadro, ¿verdad? Los 90,000, que es para 12 meses. Y los meses que han transcurrido hasta esta fecha de la segunda compra sería todo octubre, porque el cierre es en septiembre, todo octubre, noviembre, diciembre y todo enero. Serían 4 meses. Aquí voy a dejarle el espacio. Con el dividendo tiene fechas específicas de pago, ¿verdad? El dividendo tiene una fecha específica del 15/11 del 2012 y del 15/5 del 2013. Se paga en partes iguales. El dividendo que se pagó por parte de la subsidiaria es de 12,000 colones. Entonces, los 12,000 colones se pagan en 2 partes. Y lo que hay que ver es qué parte se pagó antes de hacer esta compra, ¿verdad? Que es esa parte es la que ha disminuido los activos netos cuando llegamos a febrero. Entonces, lo que se pagó antes del 1/2 serían los 6,000 colones pagados el 15/11 del 2012. Esos 6,000 colones van a disminuir los activos netos. ¿Por qué disminuyen los activos netos? Bueno, porque un pago de dividendo siempre va a ser una salida de efectivo o de algún recurso. Entonces, los activos que existían en la fecha de la segunda compra eran 304,000. Los activos netos que nos dijeron que el valor en libros era igual al valor razonable son 304,000 en esa fecha. Y en esa fecha lo que se está comprando de esos activos netos que existían era un 10%. ¿Verdad? La compra era de un 20%. Entonces, los 304 por el 20% se están comprando 60,800 y se está pagando más. ¿No? Aquí no hay plusvalía. Aquí lo que hay es un ajuste a la prima de 6,080. Si uno revisa, dígame. Y una pregunta, ¿ese 6,080 va a disminuir al patrimonio porque se pagó más de lo que valía, ¿verdad? Sí, ahorita hacemos los asientos. Sí, cuando hacemos los asientos, esto yo no sé qué hace aquí, ¿verdad? Cuando hacemos los asientos, tuvo que haber quedado de la primera compra 138,600, que no ha variado porque no hubo deterioro de la plusvalía. De la segunda compra, 60,800, la que tiene que ir a la inversión. Y de la venta, tiene que haber registrado 9,000. La venta sale al costo, porque lo que tenemos en banco sería 16,300. Entonces, la inversión, yo puedo comprobar,
¿verdad? Que la inversión tiene un saldo, según esos movimientos, es el saldo que debería de tener en el estado, aquí está, ¿verdad? En el estado separado de la matriz, por esos movimientos, porque tuvo que haber hecho los siguientes asientos. Por esta venta, cuando vende, recibe efectivo, ¿verdad? Tiene que rebajar la inversión y registra la prima. Bueno, la prima no sé de qué lado quedaba, voy a ponerla en medio siempre. Entonces, ¿recibe efectivo cuánto? Recibe 16,300. De la inversión, ¿cuánto elimina? Elimina el costo proporcional de los activos netos que la subsidiaria tenía en el momento de la primera compra. Bueno, el costo eran 180,000 y necesito un 5%, son 9,000. Entonces elimino de la inversión ese costo, ¿verdad? Y la prima en este caso me quedó al haber, que es como va la prima, ¿verdad? En este caso suma a la prima de la subsidiaria. Ese sería el asiento de la venta. Ese es un asiento de venta. El de la compra más bien aumenta la inversión y disminuye, ¿verdad? Va a comprar, entonces aumenta la inversión. ¿Por cuánto? Por el valor de los activos netos proporcional a esa compra, ¿verdad? Los activos netos en esta fecha ya actualizados valían 304. ¿Cómo los actualicé? Bueno, porque usé los 200,000, ¿verdad? Que era el patrimonio en la fecha de compra. Aquí dentro de estas utilidades retenidas, igual que nos dice ahí, hay una pérdida de 20, que era la que había en la compra, la primera, y un aumento de 100 posterior. Entonces, así llegó a 80 al 30 de septiembre del 2012. Pero estamos 1 de febrero del 2013. Entonces, hay que actualizar las utilidades, ¿verdad? Que en ese caso son 30,000, y hay que actualizar el dividendo que se había pagado en esa fecha antes del 1 del 2 del 2013. Solo se ha pagado una de las dos mitades del dividendo, ¿verdad? Solamente se han pagado 6,000. Con eso actualizamos los activos netos y registramos la inversión por el valor proporcional de esos activos netos a valor de realización, valor razonable. Y rebajamos el efectivo por lo que se tuvo que pagar por esa compra. ¿Cuánto se pagó por esa compra? Se pagaron 66,880. Entonces la prima en este caso va a disminuir. Ahora voy a disminuir el saldo que tenía en la prima. Pero puede haber quedado de cualquier lado, ¿verdad? No por ser compra va a disminuir la prima y no por ser venta va a aumentar. Pudo haber quedado de cualquier lado, ¿verdad? Simplemente es como un comodín para no afectar la plusvalía. ¿Ok? Entonces ya tenemos las compras y las ventas. Esto no sé qué es. Esto tampoco. Bueno, yo creo que con eso ya. Pero de todos modos voy a hacer como viene los cuadritos, ¿verdad? Los cuadritos de distribución de las utilidades. Entonces, lo que va a ir en otros accionistas es lo que yo compro, sea del dividendo o sea de la utilidad. Y en la matriz y en la participación minoritaria, ¿verdad? No controladora, lo que va quedando del interés no controlador, ¿verdad? Entonces, la matriz empieza con un porcentaje del 70% en ambos, ¿verdad? Siempre empieza con un 70%, tanto para el dividendo como para la utilidad. Pero ese porcentaje va a ir cambiando en cada fecha cuando hace una compra o cuando hace una venta. La compra la hizo el 2 de febrero.
y la venta la hizo el 1 de junio. Entonces, separamos las utilidades con esa compra y con esa venta. Igual el dividendo. El dividendo lo ponemos con las fechas que se pagó, ¿verdad? La utilidad es que suponemos que estos 90,000 se fueron ganando proporcionalmente cada mes. El dividendo tiene sus propias fechas de pago de dividendo, que es el 15 de noviembre y el 15 de mayo. Y colocamos igual la fecha de compra y la fecha de venta. Entonces lo que decimos es, del 1 de octubre al 31 de enero, la utilidad se va a repartir los que, ¿verdad? ¿Cuál utilidad? Bueno, de esta utilidad de 90, estamos suponiendo que cada mes se ganan 7,500. Bueno, ya dijimos que octubre, noviembre, diciembre y enero, esos 7,500 por 4 son 30,000. Entonces, de esos 30,000, la matriz recibió el 70% y la participación no controladora recibiría el 30%. ¿No? Esa es la primera distribución. Cuando ocurre esta compra, entonces lo que pasa es que la matriz va a adquirir un 20% más y se lo va a quitar a la participación no controladora. Pero esa utilidad de esos 30 no la puede registrar, ¿verdad? De estos 30, esa participación no se la puede dejar ella, sino que lo pone en otros accionistas. ¿No? No se la puede dejar ella porque la está comprando. Del 1 de febrero al 31 de mayo, ¿verdad? Febrero, marzo, abril y mayo son otros 4 meses. Entonces vuelven a repartirse 30,000 colones. Pero en este momento la matriz tiene 90% y la participación no controladora quedó con un 10%. De esos, entonces, el 90% le toca a la matriz y el 10% le toca a la participación no controladora. Ahora, cuando se vende, más bien la matriz le entrega ese porcentaje a la participación no controladora. ¿Verdad? Cuando la matriz vende, que en este caso vendió un 5%, se deshace de un 5% y se lo da a la participación no controladora. Las utilidades hasta este momento son por 60,000, ¿verdad? Del 1 de octubre hasta el 1 de junio son por 60,000. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Son 8 meses. Bueno, junio no, perdón, ¿verdad? Son 8 meses. Entonces, de esos 60,000, la matriz se va a deshacer de un 5% y se lo va a entregar a la participación no controladora. Queda entonces con un 85% y la participación no controladora queda con un 15%. En los últimos 30,000, ¿verdad? Que son junio, julio, agosto y septiembre, los últimos 4 meses, se van a repartir un 85% la matriz y un 15% la participación no controladora. Y así al final, bueno, yo quité todos los totales porque en el libro vienen con totales, pero me parece que más bien se enreda un poco. Es mejor poner los totales a un lado, pero como les digo, lo que es importante es esta parte de aquí, ¿verdad? Al final. Esto es lo que es importante. Cómo usted lo calcule, ¿verdad? El cuadro es simplemente otro borrador. Porque eso es lo que me va a servir para poner
en el estado consolidado, en el borrador del consolidado. Y aquí lo que estoy haciendo es distribuyendo los 90,000. Estoy diciendo que de esos 90,000, ¿verdad? Que no tienen ningún ajuste ni nada, 13,500 van a ir a la participación no controladora, 70,500 van a ir a la matriz y 6,000 van a otros accionistas. La estoy distribuyendo esa utilidad neta. Y como es una distribución, pues igual tiene que volver a dar 90,000. Lo mismo voy a hacer con el dividendo. La matriz empieza con un 70, en la compra un 20, que se lo compra la participación no controladora. Cuando llega al segundo dividendo tiene un 90, después vende un 5, cuando lo vende se lo pasa a la participación no controladora y entonces queda al final con un 85. Aquí me faltó. Bueno, es que el dividendo este se paga antes de aquí la venta del dividendo queda con un 85. Y este queda con un 15. Entonces, como se paga en dos partes, aquí se va a pagar 6,000 y después se van a pagar otros 6,000. De esos primeros 6,000, la matriz le queda un 70% y a la participación no controladora le queda un 30%. Cuando la matriz compra, lo que compra se lo va a pasar a otros accionistas porque no lo puede poner como si fuera propio, ¿verdad? Pero se lo quita a la participación no controladora. Cuando pagan el segundo dividendo, ya la matriz tiene un 90%, va a recibir un 90% de los 6,000 y la participación no controladora tiene un 10%, va a recibir 600 de los 6,000. Y cuando vende, ¿verdad? Cuando vende, ya el dividendo es de 12, porque el primero se paga antes del 1 de febrero y el segundo antes del 1 de junio. Entonces, cuando venden ya están pagados los dos dividendos. De eso vende un 5%, entonces de esos 12 le pasa a la participación no controladora un 5% y la participación no controladora se queda con ese 5%. Al final, el dividendo queda repartido en otros accionistas, 1,200. En la matriz, 9,000. Y en la participación no controladora, 1,800. ¿Qué es lo que nos va a servir? Esto es lo que es importante para poner en el consolidado. Y aquí tienen que estar, si usted suma, los 12,000. ¿No? Porque lo que está haciendo es diciendo dónde los va a poner en el consolidado. Cuando va a ser la eliminación de la inversión, estos montos tienen que ser tomados en cuenta. Y además tiene que tomar en cuenta que ya no tiene 138,600 en la inversión, sino que va a tener 190,400. Y que de esto ya no va a eliminar un 70%, sino solamente un 65%. ¿No ven? Porque tenía un 70, pero vendió un 5. Entonces, lo que tiene que eliminar de estos activos que existían en esa fecha es un 65. Por el lado de la primera compra, ¿verdad? Lo que quedó neto de la primera compra es un 65. Y adicional va a eliminar por la segunda compra un 20% de estos montos, ¿verdad? Si yo calculo aquí el 20% de esta utilidad,
y el 20% de este dividendo es lo que puse en otros accionistas. ¿Verdad? Vean aquí, el dividendo es lo que está en otros accionistas en el cuadro y la utilidad es la utilidad que yo compré. ¿Verdad? Entonces, de esto voy a eliminar un 20%. Si yo junto el 20% del capital social con el 65% del capital social de la primera compra, entre las dos compras es un 85%. Entonces eliminaría del capital social, voy a eliminar un 85% porque es un 65% de la primera compra y un 20% de la segunda. ¿No? Ya las utilidades de la subsidiaria están agrupadas ahí. ¿Verdad? De esos 80 ya están agrupados ahí. La pérdida de menos 20 que había en la primera compra y los 100 que habían en la segunda. Entonces aquí es donde tengo que tener cuidado. Tengo que decir que de los menos 20,000 voy a eliminar un 65% que era de la primera compra. Y de los 100,000 voy a eliminar un 20% que era de la segunda compra. ¿Verdad? Ahí elimino los 80,000. Entonces, de la primera compra, que cuando había la primera compra había menos 20,000, tengo que eliminar un 65% que fue lo que quedó después de haber hecho la venta y de los 80,000. Cuando yo hice la primera compra, había una pérdida de menos 20,000. Entonces, tengo que recordar que de eso tengo que eliminar un 65%, que es el 70 que tenía originales menos la venta. Cuando hice la segunda compra, ya no existía ese saldo. Existía menos 20 más 100, 80,000 era el saldo. Entonces, de ese saldo tengo que eliminar un 20%, que fue la compra segunda. ¿Verdad? Ok, entonces ya eliminé eso. Puedo eliminar la inversión, porque ya sé que haciendo esos cambios se puede eliminar la inversión. Y lo que quedaría sería ver cómo se elimina en otros accionistas la parte A y el dividendo. ¿Verdad? Entonces, de la utilidad ganada por otros accionistas, dijimos que vamos a eliminar 6,000. ¿Verdad? Que fue la parte comprada, el 20% comprado a otros accionistas. Y del dividendo dijimos que íbamos a eliminar lo comprado a otros accionistas, que era 1,200. ¿Verdad? Para poder tener esto que está aquí abajo. El 20% de esto. Ya tengo el 20% de esto, ya tengo el 20% de esto, ya tengo el 20% de esto y el 20% de esto. Ahí me da los 60,800 que le agregamos a la inversión. Y de esto ya no tengo un 70, sino un 65% de esto y un 65% de este. Y lo que me faltaría agregar es la plusvalía. Entonces, en plusvalía voy a agregar los 12,600 porque no se ha deteriorado la plusvalía. El asiento de la eliminación de la inversión, si usted sigue el orden que siempre hemos seguido de la contraprestación, ¿verdad? De quitar los activos netos, de mantener actualizada en la segunda compra la utilidad según la utilidad neta y la utilidad retenida hasta el inicio del año. ¿Verdad? No es tan difícil. Tiene que tener cuidado, pero no es tan complicado.
sí mantiene el orden, como siempre lo hemos mantenido. Poner la contraprestación, verificar que lo que usted registra coincide con lo que tiene en el saldo la cuenta de inversiones, ¿verdad? Porque vean que lo único que hicimos fue cambiar un poco el saldo de la inversión por los cambios de participación y recordar qué es lo que estoy eliminando, ¿verdad? Estoy eliminando un 65% de aquí más un 20% o un 85% del capital social. De las utilidades de menos 20 estoy eliminando un 65% y de las utilidades de 80 estoy eliminando un 20%, ¿verdad? Que es la participación de esta compra. Bueno, hay que agregar la plusvalía y nos faltaría agregar estos dos que de todos modos están en el cuadro, ¿verdad? De todos modos, aquí en el cuadro les dice cuál es la participación de otros accionistas. En el dividendo, cuando voy a eliminar, ¿verdad? Después de la eliminación de la inversión sería la eliminación del dividendo. Pero entonces voy a eliminar solo 9,000. Porque ya los 1,200 dijimos que fue la participación que le vendimos a los otros accionistas. Entonces aquí en B, lo que voy a eliminar son los 9,000 de la participación que le quedó a la matriz después de haber hecho todas las transacciones de venta y compras. ¿Sí? Ok. Y a partir de ahí, pues ya seguirían los asientos normales y corrientes, ¿verdad? En este caso, lo que tiene son ventas entre compañías, ABC, ya me perdí, 95,000, que las quitamos de ventas y las quitamos del costo de ventas. Y después tiene utilidades entre las compañías, pero ya me están dando la utilidad, ¿verdad? Utilidad entre compañías en los siguientes inventarios es la siguiente. Vendido por, ¿verdad? Entonces lo que vendió la matriz en el inventario final tiene 3 y 9,000 lo de la subsidiaria, entonces ahí tendríamos netos 6,000, ¿verdad? En el inventario final, ABCD 6,000. Ay, perdón, puse al revés. De 6,000 que le aumentamos al costo de ventas y se lo quitamos al inventario final. Ya sabemos que de eso un ajuste son 9,000 a la utilidad que vamos a poner ¿verdad? De la participación minoritaria. Y la otra utilidad sería en el inventario inicial, que es de 3,000. Entonces, ABCDE, ese sería 3,000. Esa utilidad hay que recordar que la utilidad en el inventario inicial fue una utilidad en el inventario final del año pasado. Entonces, afecta las utilidades de la matriz por lo que la matriz vendió y de la subsidiaria por lo que la subsidiaria vendió. Entonces, si la matriz vendió 8,000, le va a afectar a la matriz en 8,000. Y en la subsidiaria, pues entonces corregimos los 5,000. 8,000 y 5,000 son los 3,000 que tenemos aquí. Y yo creo que no hay nada más. ¿Verdad? Entonces comprobamos. Aquí tengo una diferencia. Algo me faltó poner, 12,000. La utilidad neta, profe, que la bajó mal. Ah, la bajé mal, gracias. Utilidad neta, sí, gracias.
¿Ok? Y lo que faltaría es agregar aquí la participación no controladora, ¿verdad? La participación no controladora, usted tiene que calcularla con las utilidades que acaba de calcular para esa participación minoritaria, que ya al final de todo el plazo, ¿verdad? Al final de todo al final le quedó a usted la misma participación. La participación no controladora en este momento se quedó con un 15%, ¿verdad? Ese 15% se va a ver afectado por los cambios que hubo en los ajustes. Entonces, yo lo que digo aquí en la participación no controladora, debe haber algún, no hay, ok. Entonces, la utilidad neta de la subsidiaria es por 90,000. Esa se va a ver ajustada, ajuste por utilidades en el inventario final. Por lo que vendió la subsidiaria. La subsidiaria en el inventario final tiene menos 9,000. Y el ajuste por el inventario inicial, que dijimos, se mantiene el signo, ¿verdad? Se mantiene el signo porque habíamos dicho en el inventario inicial, lo que hace es que el costo de venta sea mayor y entonces, bueno, en este caso sería menor, ¿verdad? El costo de ventas es menor, si el costo de ventas es menor, entonces la utilidad es mayor y lo que necesitamos es disminuir. ¿Y qué otro ajuste vimos? Ninguno más, ¿verdad? Solo esos dos. Sí. Entonces la utilidad ajustada al 100%, pero no es al 100%, ya sabemos que se tiene un 15% de participación. Entonces, estos 11,400 es lo que vamos a colocar en participación no controladora, ¿verdad? Que es lo que estamos separando de las utilidades para decir, eso le pertenece a los accionistas minoritarios. Y lo demás, pues sería simplemente sacar los saldos, ¿verdad? Las ventas menos lo que se le quitó a las ventas, el dividendo menos lo que se le quitó al dividendo ganado, da todos los ingresos, el costo de ventas, aquí habría 6,000 menos 3,000 menos 95. ¿Verdad? Y ahí, pues aquí casi no hay ajustes, entonces simplemente es... Vean que tanto la participación de otros accionistas, de la utilidad ganada por otros accionistas, como la participación no controladora, no es que son gastos, ¿verdad? Es que estamos separando la utilidad para decir, de toda la utilidad, esto le pertenece a ellos. ¿Verdad? No es que son gastos, pero de la utilidad, esa parte se separa para, aquí dio pérdida, para otros accionistas, ¿verdad? Bueno, estos son saldos acreedores, entonces más bien restan. Profe, no hay que sacar la participación no controladora en esa de aumento de la subsidiaria, Gracias. los 80,000. De los 80,000, quitamos los 3,000, quitamos los, sumamos los 5,000 y solo eso tenía ajustes. Pero los 3,000 era la eliminación, ¿verdad? Entonces quitamos los 80 menos los 5, no más los 5. Sí, gracias. Hay que poner la participación minoritaria. Ahí. Que en este caso quedó en un 15.
en un 15% en esa utilidad. Y quitamos entonces esa también. Igual con los dividendos, ¿verdad? Hay que poner la participación menos este que debería dar lo mismo que ahí arriba. Bueno, porque aquí no bajé este. Este también hay que bajarlo. El dividendo, también hay que decir de ese dividendo que el 15% es de la participación minoritaria. Y entonces tendríamos, en este caso, menos este, menos este, menos ese. Resté 2 veces, ¿verdad? Ese ya estaba restado. A ver. Creo que es por el signo, profe, porque los está como juntando los negativos. Ok, sí, tiene razón. Sí, ya está negativo. Ok, ahora sí. Menos. Y suma para arriba. Bueno, igual aquí, este más este, menos este, más este, menos este, debería darle los 107. Tengo una diferencia ahí. No, ¿por qué más? Porque la participación, ¿no? Algo puse mal. Menos. Me falta aquí sumar algo, ¿verdad? Vamos a ver. Son 2.800. No está sumado aquí. ¿Qué fue? Que lo resté 2 veces. Vamos a ver. Más. Este más este. Bueno, ahí tengo. Aquí me tienen que quedar, ¿verdad? Aquí me tienen que quedar los 10.000 porque tiene que volver a quedar cerrado todo el dividendo de la subsidiaria, ¿lo ven? No me está quedando los 10.000 porque no sé qué está haciendo con los 1.800. A ver. Tenía 12.000, le quité 9.000, le quité 1.200 y le quité 1.800. Entonces, ¿por qué no se lo quita aquí? Es porque la celda I-26, profe, no la I-25. Ah, gracias. Y 26. Ok, sí. Sí, hay que tener cuidado con eso porque aquí, sí, es que esta sí está separada, gracias. Tiene que volver a quedarle los 10.000 porque estos 12.000 es el dividendo de la subsidiaria y ese no puede quedar, ¿verdad? Se tiene que quedar en 0. Bueno, y lo demás, pues ya ahí sí sería. Aquí. Solo que este hay que quitarle los 6.000 y este hay que quitarle los. Y aquí habría que sumar este. Y
Bueno, aquí nos faltó toda la participación no controladora, ¿verdad? Que participa en un 15% del patrimonio. Ay. Ajá. Que tiene que traerse de arriba, ay, perdón, aquí no era. Traerse de arriba la participación no controladora y sumar. ¿Verdad? Igual aquí no es que es, ¿verdad? Lo que significa esto es que estamos separando de todo el patrimonio 52.350 que le tocan a la participación no controladora. Este tendría que traerse este mismo y me falta esta. Y aquí a los 350 más los 200 le quito 170 y le quito, me tiene que volver a quedar los 350 que es el capital social solo de la matriz. ¿Verdad? Y las sumas iguales. Ok, entonces